Hola, muy buenas. Bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de programación desde cero con Lazarus. Este es el segundo vídeo dedicado a las estructuras de datos compuestas, en el que vamos a estudiar los vectores, también llamados arrays o arreglos. Como suelo hacer en todos mis vídeos, quiero recordarte antes de comenzar con el contenido que este vídeo pertenece a un curso completo de iniciación a la programación con el entorno de desarrollo Lazarus. Es un curso gratuito, pensado para personas que quieren empezar a programar, pero que no tienen ningún conocimiento previo. Así que si estás interesado, puedes comenzarlo desde el principio, desde el enlace que te dejo por aquí arriba y en la descripción del vídeo. El primer vídeo explica los contenidos de todo el curso y podrás hacerte una idea de lo que podrás aprender. Y ahora sí, vamos con el contenido del vídeo. Bien, como he indicado antes, vamos a estudiar en este vídeo los vectores. Los vectores son estructuras muy utilizadas y caben muchísimas posibilidades al trabajar con ellos, por lo que el contenido de este vídeo lo vamos a dividir en varios vídeos para que no se haga demasiado pesado y que se puedan asimilar mejor los conceptos. Podemos diferenciar inicialmente dos tipos de vectores, los vectores estáticos y los vectores dinámicos. Y por otro lado también tenemos los vectores unidimensionales y los vectores multidimensionales. A esto hay que añadir que los vectores pueden contener datos simples o datos compuestos. Te puedes hacer una idea, te puedes imaginar la cantidad de posibilidades que caben cuando trabajamos con vectores. Pero bueno, no te asustes porque verás que todo esto es muy sencillo y una vez que aprendas el concepto básico, solo tendrás que aprender algunas variantes para conocer todos los tipos y todas las posibilidades que ofrecen los vectores. Bien, llegado a este punto, la primera pregunta que debemos hacernos es ¿qué son los vectores? Bueno, pues la definición, digamos, teórica del libro, que debería darse de lo que es un vector, es que los vectores son estructuras que nos permiten agrupar una colección ordenada de elementos del mismo tipo. Evidentemente, la definición está muy bien, pero vamos a ver un ejemplo y vamos a ver en realidad cómo funcionan los vectores. Bien, tengo ya abierto el entorno de desarrollo de Lazarus y lo primero que tenemos que hacer es declarar un tipo vector. Entonces, ¿cómo se declara un tipo vector? Tenemos que ir al apartado de definición de tipos y vamos a definir un tipo que se va a llamar tvector, por ejemplo, o tvector, y lo que vamos a decir es que nuestro tipo va a ser un array de 0 a 9 elementos, porque es un elemento indizado. Ahora explico lo que es esto, of integer. Esta sería la definición de un nuevo tipo, de un tipo que nosotros hemos definido en nuestra aplicación, y este tipo lo que estamos diciendo es que es un array, es decir, que es un vector que tiene 10 posiciones, desde la posición 0 hasta la posición 9, y que los elementos que contiene este vector son de tipo entero. Bien, esto vendría a ser como algo parecido a definir una estructura, algo así. Lo voy a hacer así a mano alzada. Vamos a suponer que esto es un vector con X casillas. Bien, donde aquí tendríamos pues 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este, por ejemplo, sería de 8 posiciones, desde la 0 hasta la 7. Bien, y aquí lo que tendríamos guardado serían valores enteros. Aquí, por ejemplo, puede haber un 3, aquí un 1, aquí un 0, aquí un 4 y así con todos los elementos del vector. Bien, un vector entonces sería una estructura que podríamos asemejar como a la estructura de un casillero, vamos a decirlo así, donde en cada una de esas casillas hay un elemento. En este caso nosotros hemos definido que el tipo de elemento que va a contener el vector son números enteros. Bien, bueno, pues esto sería lo que nosotros hemos definido. Evidentemente nosotros lo que hemos declarado es un tipo y si nosotros queremos utilizar una estructura que contenga este tipo, lo que tenemos que hacer es definir o declarar una variable. Por ejemplo, vamos a declarar la variable v, que sería del tipo tvector. Bien, con esto tendríamos definido definición, o mejor dicho, declaración del vector v, que es del tipo tvector. Bueno, es importante tener en cuenta que este vector que nosotros hemos definido, este tipo de vector que hemos definido, es un vector estático. ¿Por qué es estático? Porque tiene una cantidad de posiciones determinada, que son 10 posiciones, desde la 0 hasta la 9, y el tamaño de este vector
no va a variar en ningún momento. Nosotros siempre que declaremos una variable de este tipo, sabemos que es un vector que tiene 10 posiciones, nada más. Bien, ¿cómo podemos utilizar un vector? Pues de la siguiente manera. Vamos a utilizar de este formulario un evento, que es el evento onActivate, que es un evento que se ejecuta o se lanza cuando el formulario se activa. O sea que si nosotros utilizamos este evento, en el momento que lancemos la aplicación, como se va a lanzar el formulario y se va a activar a continuación, pues se va a ejecutar lo que nosotros indiquemos aquí. Entonces nosotros hemos declarado una variable global. ¿Y cómo podríamos hacer para inicializar este elemento? Bien, pues haríamos lo siguiente. Nosotros podemos hacer referencia al primer elemento del vector como v de 0 entre corchetes, es decir, estoy haciendo referencia al vector v a la primera posición, que es la posición 0. ¿Por qué es la posición 0? Porque lo hemos indicado aquí. Y yo puedo decir que v de 0 es igual a 7, por ejemplo. Puedo decir que v de 1 es igual a 14, por ejemplo, y que v de 2 es igual a 6. Bien, si yo ejecuto F9, la aplicación ahora mismo aparentemente no hace nada, pero cuando se ejecuta la aplicación, lo que se va a lanzar es este evento y estaríamos inicializando esas 3 posiciones del vector. Pero claro, vamos a suponer que lo que yo quiero es inicializar todas las variables y que quiero inicializar todas las variables, o sea, todas las posiciones del vector a un valor determinado, por ejemplo, al valor 0. Como ya hemos estudiado las estructuras de bucle y hemos estudiado en concreto los bucles for, yo podría hacer algo así. For i es igual, igual 0 to 9 do v de i igual a 0. Bien. Con estas dos sentencias lo que haría es que inicializaría la variable i a 0 y recorrería todos los valores hasta el valor 9 utilizando la variable i como índice del vector para inicializar la posición a 0. Bien, entiendo que si has llegado a este vídeo es porque ya has pasado previamente por el vídeo en el que tratamos los bucles for y perfectamente debes entender esto que hemos realizado. Bien, no sé si recuerdas un vídeo en el que desarrollábamos un ejemplo donde mostrábamos el resultado de la tabla de multiplicar de un determinado número. Pues podemos hacer un ejemplo similar en este vídeo donde podemos almacenar en las posiciones de este vector el resultado de una tabla de multiplicar determinada. Haríamos algo así, como lo siguiente. Vamos a utilizar un elemento del tipo tmemo y aquí haríamos algo así como lo siguiente. memo1.clear y ahora lo que haríamos es que en el bucle haríamos v de i es igual a i por la tabla de multiplicar que nosotros queramos mostrar, por ejemplo la del 4. Bueno, aquí calculamos la tabla de multiplicar. Bueno, calcularíamos la tabla de multiplicar desde el 0 hasta el 9, pero yo puedo hacer que esto sea del 1 al 10, del 1 al 10. Aquí calcularíamos el resultado. Vamos a declarar, por ejemplo, una constante que se llame tabla del, tenga, por ejemplo, un valor 4, habíamos dicho. Y con otro bucle podemos mostrar en memo1.append y sería i.toString 1 por tabla del toString más igual
pues el resultado, que sería i por tabla del toString. Bien, esto ya lo hemos hecho en algún otro vídeo, lo único que aquí hemos metido la multiplicación, en vez de calcularlo en una variable aparte, lo hemos metido directamente ahí, para que no tengamos que escribir más líneas de código. Pero bueno, como he indicado anteriormente, si has llegado hasta este punto del vídeo, tienes que entender perfectamente esta estructura que acabamos de montar, puesto que ya se ha explicado en vídeos anteriores. Bien, pues si no nos hemos equivocado, esto tiene que funcionar al pulsar F9 y debe calcular directamente la tabla de multiplicar. Y vamos a ver, 1 por 4 es 4, 2 por 4 8, 3 por 4 12 y así hasta 10 por 4 40. Bien, básicamente entonces lo que hemos hecho es directamente, en vez de volcar los resultados de la tabla de multiplicar, los hemos calculado y según los hemos ido calculando, los hemos guardado en cada una de las posiciones del vector. Una vez calculado, lo único que hemos hecho es recorrer el vector en todos sus elementos, desde el elemento 1 hasta el elemento 10, y recuperar el valor que habíamos guardado antes. Bien, pues de esta manera tan sencilla es como funciona un vector. Recuerda que un vector es una estructura que tiene una serie de posiciones, que es un elemento que es indizado o indexado, que quiere decir que tú puedes acceder a una determinada posición de ese elemento y que esa posición de ese elemento es de un tipo determinado. En este caso es de un tipo entero. Aunque nosotros podríamos haber definido que, por ejemplo, otro tipo de vector sea un array, por ejemplo, de índice del 15 al 25, por ejemplo, si queremos lo podemos hacer así, del tipo string. ¿Qué es lo que tendríamos aquí? Pues tendríamos una estructura que tiene varios índices, desde el índice 15 al índice 25 y cuyos elementos son cadenas de caracteres. La manera de asignarle valor y la manera de leerlo y de acceder a los índices del vector es exactamente la misma. Bien, ¿qué otras características están asociadas a los vectores? Bueno, pues como habíamos estudiado, se pueden pasar los vectores también como argumento a la llamada a un procedimiento. Si yo, por ejemplo, mi procedimiento, si yo escribo un procedimiento que se llame mi procedimiento, puedo pasarle un vector como argumento de vector. Y aquí podemos utilizar, pues igual que hemos utilizado cualquier variable, podemos acceder al vector que se ha pasado como argumento. Por ejemplo, yo podría aquí decir que vec, que es el parámetro que hemos pasado, vec de 0, el índice 0 es igual a 18, por ejemplo. De la misma manera, no solamente podemos pasar un vector como argumento de un procedimiento o una función, sino que una función puede devolver también un tipo que sea un vector. Por ejemplo, mi función, vamos a suponer que la función tiene un parámetro que se llama mi parámetro, del tipo entero, por ejemplo, y devolvería una estructura que es del tipo del vector que nosotros hemos definido anteriormente. O sea que devolvería un vector completo. Aquí haríamos lo que fuese, definiríamos, por ejemplo, mi v, que sería del tipo tvector. Aquí haríamos las operaciones pertinentes con el vector, pues la inicialización, la lectura, lo que tuviéramos que hacer. Y luego, una vez que hemos terminado de realizar las operaciones que fuesen pertinentes, deberíamos devolver el vector. ¿Cómo se devuelve? Pues como se devuelven los valores a las funciones. Mi vector es igual a mi v. Pondríamos el nombre de, mi función es igual a mi v, que es la variable que yo he definido de tipo vector, la devuelvo en la función. Bien, si yo compilo esto, no debería haber ningún problema. Y efectivamente, como ha compilado, damos por hecho de que lo que hemos escrito es al menos sintácticamente correcto. Bien, y ya para terminar este vídeo, vamos a ver cómo podemos inicializar un vector desde la declaración de la variable. En realidad, lo que nosotros podríamos inicializar
es el valor inicial de la variable. No podemos inicializar la declaración del tipo porque evidentemente los tipos no contienen valores. Los tipos simplemente contienen la estructura o definen una estructura. En este caso, la estructura que nosotros hemos definido es la que se indica aquí, pero hay que diferenciar lo que es una estructura y lo que es un valor que se acoge a una estructura. Vamos a decirlo así, ¿bien? Es decir, tvector no es una variable, es la definición de un tipo, y una definición de un tipo no puede tener valores. Lo que sí puede tener valores es la variable, que la variable se acoge a un tipo. Entonces, si nosotros declaramos una variable, por ejemplo, v1 del tipo tvector, nosotros podríamos decir que este vector, que es el que está aquí declarado, tiene unos valores iniciales. Vamos a suponer que yo quiero que tenga los valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Es muy importante que nosotros definamos el mismo número de valores que de posiciones tiene el vector. Si no, tendríamos un error de compilación. Si nosotros pulsamos F9, vemos que efectivamente la declaración a nivel sintáctico es correcta porque hemos podido compilar. Si yo quitase una posición, por ejemplo, o varias posiciones, y pulso F9, el compilador me va a decir que aquí faltan elementos. ¿Por qué? Porque yo he definido un tipo tvector donde estoy diciendo que tiene posiciones desde la 1 hasta la 10 de tipo entero y por lo tanto lo que espera el compilador es que yo defina aquí 10 posiciones de valores. Bien, bueno, de esta manera nosotros podemos inicializar una variable de tipo vector en su declaración. Bien, pues hasta aquí la parte básica de los vectores. Vamos a cortar el vídeo en este punto, vamos a dejarlo aquí para que no se haga demasiado pesado, pero en los siguientes vídeos veremos qué otras opciones o qué otras mejoras o ampliaciones permiten los vectores en este lenguaje. Así que te recomiendo, si quieres aprender todo en relación a los vectores, que veas el siguiente vídeo. Nada más, te veo en el siguiente vídeo.